Test de equilibrio peritoneal. La evaluación del transporte de solutos y de la ultrafiltración peritoneal se enmarca en el mantenimiento a largo plazo de la integridad de la membrana peritoneal. La evaluación de la membrana peritoneal tiene dos objetivos. 1. Establecer las características basales del peritoneo de su peritoneo y determinar el tipo de diálisis adecuado. Para su correcta interpretación, debemos registrar simultáneamente el grado de hidratación, tensión arterial, diuresis, aclaramiento residual, glucemia y tratamiento farmacológico asociado en ese momento. La realización del PET se hará generalmente en régimen ambulatorio, salvo excepciones, que precisen de hospitalización por algún motivo ajeno a ello. La noche previa al PET se hará un intercambio con glucosa de 2.5% con una permanencia de 8 a 12 horas. Siempre antes de manipular el catéter se deberá de realizar un lavado de manos con la técnica ya establecida. Se deberá drenar la bolsa que se colocó el día anterior. Se conectará una bolsa de glucosa 2.5% previamente calentada a temperatura corporal y drenará el líquido de intercambio nocturno durante 20 minutos con el paciente en posición sentado o de pie. Se anotará el tiempo y volumen de drenado, tiempo de estancia y concentración de glucosa. Se deberá infundir el volumen correspondiente, habitualmente 2 litros, aunque puede variar, durante 10 minutos, aunque se puede realizar con volúmenes menores. El paciente debe ir cambiando de posición supina a laterales durante el tiempo de infusión, a razón de 400 mililitros cada 2 minutos. Al finalizar la infusión, es la hora cero. Se drenará 200 mililitros a bolsa vacía agitándolo y tomaremos una muestra. Posteriormente, reinfundiremos el líquido restante y anotaremos la hora. Rotularemos la muestra como muestra cero. Se hará una determinación sanguínea de los niveles séricos, de creatinina, glucosa, BUN, fósforo, proteínas totales y albúmina. Tras recolectar la muestra, se puede desconectar al paciente para su mayor comodidad. Haremos el mismo procedimiento a los 120 minutos, tomando nuevamente muestra sanguínea y de líquido peritoneal. A los 240 minutos se inicia el drenaje durante 20 minutos con posterior colocación de bolsa. Importante recabar el volumen, sumándole las cantidades extraídas para las muestras y tiempo de drenado. Recomendaciones. En los pacientes no diabéticos, el nivel de glucosa no debería ser mayor 160 miligramos decilitro durante el PET. En los pacientes diabéticos, el nivel plasmático de glucosa podría ser elevado, disminuyendo el gradiente entre la glucosa del líquido de diálisis y la sangre, y por tanto la ultrafiltración. Los niveles altos de glucosa en la muestra pueden interferir en la determinación de la creatinina y dar niveles falsamente elevados, alrededor de 0.5 miligramos decilitro por cada 1000 miligramos de glucosa presentes en la muestra. Se debería calcular el factor de corrección exacto para un laboratorio determinado. Se deberá tomar las medidas de asepsia necesarias. Presentación de ejemplo. Se realizó el test de equilibrio peritoneal en un paciente masculino de 62 años con los siguientes diagnósticos. 1. Enfermedad renal crónica en estadio 5 con tratamiento sustitutivo de la función renal. 2. Diabetes mellitus tipo 2. 3. Anemia normocítica normocrómica tipo 2. 4. Acidosis metabólica en remisión.
El procedimiento consistió en realizar un intercambio de líquido de diálisis con glucosa al 2.5% a las 2 de la mañana, para que permaneciera un total de 8 horas dentro de la cavidad peritoneal. Posteriormente, a las 10 a.m., el líquido de diálisis fue drenado para infundir nuevamente 2 litros de solución dializante al 2.5%, por lo que se colocó al paciente en posición supina y se le ordenó que se moviera cada determinado tiempo. Una vez terminado de infundir el volumen total, realizando la antisepsia debida, se extrajo una muestra de 10 mililitros de la solución de diálisis y se etiquetó como PET-1. Se le llevó al laboratorio y se solicitó el análisis de glucosa y creatinina, a la cual se le consideró como la hora cero. Los resultados fueron los siguientes. Glucosa, 321 miligramos sobre decilitro. Creatinina, 8.69 miligramos sobre decilitro. Posteriormente, se esperaron 2 horas para tomar la segunda muestra de 10 mililitros de la solución de diálisis y se etiquetó como PET2 para su análisis en el laboratorio y así obtener los siguientes resultados de glucosa y creatinina. 590 miligramos sobre decilitro y 6.74 miligramos sobre decilitro respectivamente, considerándose como la hora 2 de este estudio. En esta misma hora, también se obtuvo una muestra sanguínea de 5 mililitros para solicitar una química sanguínea y observar los niveles de creatinina sérica, obteniendo un resultado de 9.63 miligramos sobre decilitro. A las 4 horas, hora 4, se volvió a drenar el total del volumen de la cavidad peritoneal y se procedió a tomar una tercera muestra de 10 mililitros, de la cual se obtuvo glucosa de 881 miligramos sobre decilitro y creatinina de 5.75 miligramos sobre decilitro. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Glucosa a la hora 0, 321 miligramos sobre decilitro. Hora 2, 590 miligramos sobre decilitro. Hora 4, 881 miligramos sobre decilitro. En cuanto a la creatinina, a la hora 0, 8.69 miligramos sobre decilitro. Hora 2, 6.74 miligramos sobre decilitro. Hora 4, 5.75 miligramos sobre decilitro. Creatinina sérica, a la hora 2, obtuvimos un resultado de 9.63 miligramos sobre decilitro. Con el fin de conocer el estado de la membrana peritoneal del paciente, se utiliza el índice D sobre P, que tiene como fin medir la capacidad peritoneal de transportar solutos a través de la membrana. Esto lo logra identificando la proporción de las concentraciones de soluto entre el dializado y el plasma en tiempos específicos, es decir, a la hora 2 y hora 4, lo que nos indica el grado de equilibrio del soluto. Para tomar el índice D sobre P, vamos a tener que tomar en cuenta la concentración del dializado de creatinina corregida a las 2 y 4 horas sobre la concentración sérica de creatinina corregida. Sustituyendo en nuestras fórmulas, vamos a tener que el valor de creatinina corregida a las 2 horas es de 6.74 y a las 4 horas de 5.75. Esto lo vamos a tener que sumar y dividir sobre P, que es la concentración sérica de creatinina corregida, sustituyendo el valor de 9.63. Haciendo esta operación nos va a dar un resultado de 1.29. Para poder sacar nuestro índice D sobre DO, vamos a tener que utilizar los siguientes datos. Por parte de la D, vamos a tener que hacer una resta de la concentración del dializado de glucosa de las 4 horas menos la concentración del dializado de glucosa a las 2 horas, entre DO, que es la concentración del dializado de glucosa a las 0 horas. Posteriormente vamos a sustituir estos datos. 881 es la glucosa a las 4 horas, menos 590, que es la glucosa a las 2 horas, entre 323, que es la glucosa a las 0 horas. Esto nos va a dar un resultado de 0.90. Por último, vamos a tener que interpretar los datos anteriores para ver si nuestro paciente tiene un transportador de solutos alto o rápido o bien bajo o lento. Vamos a tener que fijarnos para esto en los valores de creatinina y glucosa. De creatinina, el índice de D sobre P nos salió en 1.29. Por lo tanto, vamos a tener que fijarnos en la columna de creatinina si es mayor a 1 para el rápido o menor a 1 si es de transportador lento.
Como fue un resultado mayor a 1, podemos dejarlo en transportador alto. Bien, ahora del lado de la glucosa o el índice D sobre DO nos dio un resultado de 0.90. Tenemos que fijarnos en la columna de glucosa. ¿Qué es lo que pasa? Para alto era un resultado menor a 1 y en el bajo un resultado mayor a 1. 0.90 es menor a 1, por lo tanto podemos igualmente estadificarlo en alto. Ya pudimos clasificar a nuestro paciente, por lo que podemos decir en la interpretación que deja pasar con facilidad las sustancias de un lado a otro, cuya característica será una pobre ultrafiltración, pero una adecuada depuración de solutos. Y en cuanto a la diálisis, podemos decir que este paciente podrá ser manejado con una diálisis peritoneal automatizada. Por otro lado, si nuestro paciente hubiera sido estadificado como transportador bajo o lento, podríamos decir que su ultrafiltración es excelente, pero tiene una inadecuada depuración de solutos. Y en cuanto a la diálisis, tendría que ser necesaria una diálisis peritoneal intermitente nocturna.